Buenos días a todos y todos. Yes. Un ratito. Si quiere, quizás esa cosa. Días, ahora sí a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este evento. En nombre de la doctora, la directora del IDE, Edna Luna Serrano, la doctora Edna Luna Serrano, les doy la bienvenida. Mi nombre es Juan Páez Cárdenas, director de aquí del instituto. Y pues nos da mucho gusto recibirlas y recibirlos. Estamos en el marco del evento de encuentro entre amigos que tenemos con la Universidad de California de Los Ángeles y el IDE. Entonces, esto es algo muy especial para nosotros, que se esté consolidando, que esté creciendo, que sea ya el segundo año que nos visitan estudiantes de la UCLA. Muy bienvenidos también, bienvenidas. Y bueno, este evento va a estar presentado por profesores de aquí de UCLA y de UCLA y de IDE. Y bueno, se llama perdón, la doctora Silvia Almaraz de la Normal, perdón, ya que este ha sido el vínculo que hemos conformado entre la Normal, el IDE y UCLA, por lo pronto, ¿no? Pero queremos que esto crezca. Bueno, y como les decía, este evento va a ser se titula Rúbricas de Observación en Contextos de Formación Docente, Experiencias de las Californias. Entonces es donde se trata de unir el trabajo, un poco del trabajo de lo que se hace en UCLA y de lo que se hace aquí en el IDE para presentarles una muestra y que les sirva como a estudiantes para su formación, ¿no? ¿Sí? Entonces va a haber una logística del evento, se las va a platicar el doctor José Felipe Martínez. Adelante. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos a todos. Buenos días. Igual, como decía Juan, muy contentos de estar en este segundo año del programa Entre Amigos. Como ya les anuncié la semana pasada, de hecho ya tenemos la seguridad de que habrá más años, sigue creciendo y nos da mucho gusto. Hace algunos meses, sí, hace un par de meses, cuando empezamos a hablar de esta sesión, primero le llamábamos taller. Y cuando empezamos a desmenuzarlo, pensamos, bueno, ¿taller de qué? ¿En qué los vamos a poner a trabajar? Porque un taller es como trabajar. Y haciendo un poco de brainstorming, se me atraviesan palabras que ya no me las sé en español, se nos ocurrió en algún momento, bueno, y si hablamos de rúbricas de observación, yo trabajo con la doctora Imelda Nava, que es la directora de formación docente, y es un trabajo muy interesante sobre que tiene componentes de medición, de psicometría, pero también de usos formativos, y eso les puede interesar. Pero sí, y no solo nos interesa, sino que acá también tenemos un proyecto muy similar en que hay un investigador del IDE que trabaja con las rúbricas en el espectro psicométrico. ¿Quién será? Horacio. Ah, ok. Y una de las directores de formación en la Normal, en un modelo muy similar. Ah, qué bárbaro. El formato, entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. El formato de la sesión no es exactamente un taller, pero es un seminario
donde vamos a presentar pero nosotros por media hora una visión amplia del trabajo que hemos estado haciendo de este tipo en la UCLA, y después Horacio y Silvia van a presentar lo propio, el trabajo que han estado haciendo aquí, 30 minutos cada uno, y los vamos a poner con unas preguntas, digamos, detonadoras, para que después de eso, por unos 20 minutos, haya una discusión en grupos pequeños, también una discusión en grupos pequeños para buscar paralelos, coincidencias, diferencias, lecciones, preguntas generativas, etcétera, y después nos juntamos nosotros todos juntos como grupo y hacemos una reflexión final. Si les parece, nuevamente bienvenidos, y damos inicio a la sesión. Creo que yo me quedo aquí. Yo empiezo. También quédate acá de una vez, Inés, no vas Ok. ¿Sí hay que usar el micrófono? Sí. Ah, para la canción. Ok, perdón. Ok. Me siento como Luis Miguel. Ok, bueno, entonces, nuevamente este es el seminario, ya les dijimos el título y de dónde se generó la idea. Para la parte, digamos, final, para la discusión en grupos y después nuestra reflexión final, los dejamos con estas preguntas detonadoras, nada más para que las vayan pensando, las tengan en mente, las vamos a volver a poner ahí, una vez que lleguemos a la parte de discusión, las volvemos a poner ahí para que las tengan de referencia, pero por ahora échenles un vistazo. Nos interesa que cuando vayan oyéndonos presentar a los dos grupos, los equipos, piensen en coincidencias y diferencias que encuentran entre las experiencias en Bucla y acá en Ensenada, y después algunos temas generales, también hablando de coincidencias y diferencias, pero extrayendo lecciones generales sobre cómo se pueden utilizar las rúbricas para favorecer la reflexión y desarrollo profesional, no solo la calificación, elementos de la práctica docente que sean más fáciles o difíciles de capturar mediante instrumentos estandarizados, cómo se puede incorporar la voz de los estudiantes o docentes en la formación de los procesos de evaluación y cómo construir sistemas de evaluación que acompañen el desarrollo profesional a lo largo de la formación, del ciclo de formación. Estas son las preguntas, insisto, no las tienen que memorizar, las vamos a volver a poner ahí cuando ya nos separamos por grupos, pero las ponemos ahí para que las vayan teniendo en mente. Vamos a empezar entonces esta presentación y más nos vale que digan cuánto tiempo, sí, si no, bueno, seguimos a las 11:30 y yo voy como por la página 8. Eh, entonces, la primera parte la haremos nosotros, presentándoles la experiencia que hemos tenido en NUCLA, en UCLA, una historia que de hecho ya data de 17, 18 años, incluso nos precede a nosotros, ya había esfuerzos anteriores, pero el esfuerzo del que hemos sido parte es de unos 17 años o algo así. Les vamos a hablar de una forma, digamos, un tanto estilizada, de evidencia y de lecciones que en realidad se derivan de distintos proyectos. Este es insisto, un trabajo de unos, ya va para 20 años, que en distintos momentos ha sido el proyecto tal, el proyecto otro. Algunas veces, algunos de los resultados van a ser de una rúbrica de ciencias, otras veces una rúbrica de matemáticas, pero decidimos hacerlo así porque en media hora nos da una visión amplia del trabajo que hemos estado haciendo, en lugar de hacer mucho zoom, demasiado zoom en un proyecto específico. Y, ya. Pues vamos a hablar, insisto, de esta serie de proyectos en las últimas 2 décadas que han investigado los usos formativos de la rúbrica I-Core. Se llama, les dirá la historia de una rúbrica que ahora se llama I-Core, que empezó siendo la rúbrica Impact, que se utiliza en el programa de formación docente de UCLA. Este es parte del equipo, parte nada más, falta gente, porque si les hablo de un trabajo que ya va casi para 2 décadas, ha habido mucho más gente involucrada, pero es parte del equipo. Nosotros, la doctora Karen Quartz, que ha sido como la que ha convocado a todos y la que ha sido como el centro líder del proyecto en las últimas 2 décadas. Mi estudiante María Paz Fernández, que hace uno de los trabajos que tenemos aquí, Jamie Park y algunas personas más.
poco de la organización, les hablaremos de los antecedentes y la historia del programa de formación docente. Imelda les presentará su visión. Luego yo en la mitad les hablo de la historia del trabajo más cuantitativo, psicométrico, en las sistemas de medición. Y después al final volvemos a hablar con Imelda de los usos formativos que se están dando y que ella definió todo el programa. Entonces, Gracias. Honor estar aquí con ustedes. Yo nací en Los Ángeles, así que a lo mejor me trabo en español, me disculpan un poco. Mis padres son de Zacatecas y pues sí, crecí hablando el español, pero académicamente, realmente en la prepa y he presentado varias veces en Chile. Así que si me sale lo chilena, ya saben por qué, ¿verdad? El acento chileno es algo diferente. Y así que vamos a empezar aquí con nuestra historia, un poquito de nuestra historia, ¿verdad? Estamos en el grupo número 31. Cada año ingresamos como 120 estudiantes en nuestro programa de formación de docentes. Así que este es el año pasado. Y nos contamos todos. Ya la generación 31. Y va a haber varios cambios realmente por económicos y también presiones, pero no voy a hablar de eso hoy. Voy a hablar en lo que estamos, ahorita en donde estamos y un poquito de por qué, ¿verdad? El porqué de nuestro programa. Nosotros estamos, el departamento aquí del programa de formación de docentes está ¿cómo se llama? Un centro adentro de la escuela de educación en la UCLA. Así que está el departamento de educación, está este centro y el Center X significa que es la cruz entre la práctica y la teoría. Y se fundó en ese aspecto, así que ahí está también la preparación de los líderes de las escuelas, la formación de los directores de escuelas y también la formación de los docentes, ¿verdad? Igual que otros temas de diferentes cursos que significan a profundizar capacitación para matemáticas, para ciencias, para diferentes programas. Pero nosotros estamos en este centro y tenemos bastantes vías en nuestro programa. Y voy a hablar un poquito de ellas, pero la directora del programa de tantas vías es la doctora Emma Hipólito. Yo he dirigido varias vías con fondos federales y por esto surge este trabajo, porque parte de esas vías es la investigación. Así que parte de la investigación de esos fondos surgió la posibilidad de hacer estas investigaciones para nuestro programa. Oh, no les conté la historia. ¿Dónde está? Bueno, el por qué. En 1992, que fue antes de que muchos de nuestros docentes nacieran, realmente, ¿verdad? Hubo un estallo bastante grande en Los Ángeles. ¿Alguien se acuerda de eso? Y realmente surge como dicen mis alumnos, la historia rima, se repite, y ha habido muchas injusticias basadas en lo socioeconómico, lo racial, y en ese momento estalló. Y hubo una brutalidad fea, incendios, pero era también por protestar cómo realmente afectaron a un hombre que Barney King, ¿verdad? Realmente fue algo horrible, pero es un síntoma de lo que estaba pasando por generaciones en la área francamente, del sur de Los Ángeles y también en muchas otras áreas en nuestra ciudad. Así que, ¿cómo podemos ser parte de
de arreglar esto. ¿Cómo podemos trabajar con las comunidades más necesitadas en Los Ángeles, como el este, como el sur, como donde más bien son poblaciones migratorias, ¿verdad? De México, de Centroamérica, de todo el mundo realmente. Así que, ¿cómo podemos ser parte de trabajar juntos, en conjuntos, para crear un futuro diferente? Así que, nuestro enfoque es la justicia social, trabajar con familias y comunidad, tratar de humanizar el sistema escolar, mirar lo humano en uno y el otro, y eso resulta realmente. Estos son los alumnos de BCLAC, que es la autorización bilingüe, ¿verdad? Este es el grupo, unos de ustedes están aquí, y puse esa foto, pero para significar el compromiso a la justicia social. También, no nomás es ese enfoque, pero también tenemos que saber la planificación, cuál es la teoría, ¿verdad? En qué se surge, cómo se enseña. Así que la excelencia académica, y también con esa vista para cambiar un poquito, ¿verdad? Cambiar cómo la educación funciona para ser un aspecto de empoderar y no de avergonzar o humillar. En unos casos que sí ha pasado realmente, ¿verdad? Donde no se podía hablar español en Texas o en Los Ángeles porque los castigaban. Así que, ¿cómo podemos valorar a las comunidades para incluir sus historias y sus riquezas en el currículo, en la experiencia del aprendizaje? ¿Verdad? Trabajamos en Los Ángeles. Los Ángeles es muy grande y el distrito de Los Ángeles es bastante grande. Así que tiene varias áreas, pero nosotros nos enfocamos en esta área para la preparación de docente. Realmente ahorita pueden trabajar en cualquier área y más, pero para la preparación es esta área porque son las áreas más vulnerables de Los Ángeles, ¿verdad? Así que tratamos de crear capacidad en las escuelas donde estamos para que no estén solos. Sabemos que la educación, los maestros a veces se aíslan bastante y es importante tener con quién trabajar, con quién hablar, con quién planificar. Así que estamos basados en cohortes, no estamos solos. El apoyo es integral. Vamos al coaching por lo menos 10 veces a la ola en el año. Queremos que sean empleados realmente. Este año es algo difícil, pero eso es la realidad de la situación ahorita. Pero tenemos especializaciones en educación bilingüe, también en computación y también en estudios étnicos, ¿verdad? Y muchos de nuestros docentes hoy son parte de esa vía, el énfasis en los estudios étnicos, y es alguna manera de traer las riquezas, las historias a la aula. Así que somos de 2 años, el primer año es de docente, el segundo año ya están empleados, ¿verdad? Como maestros, esa es la visión. Este año es algo difícil realmente, por lo que está pasando económicamente y hay mucho menos alumnos. Así que un modelo que hemos empleado que nos ha ayudado a diversificar quién es maestro en Los Ángeles y realmente en Estados Unidos, mayormente los maestros son blancos. Y queremos que reflejan más los maestros la comunidad. Y este modelo de la residencia también viene con fondos, 35,000 al año. Y eso ha ayudado que muchos de los docentes de nuestra comunidad, de las áreas vulnerables, vengan a la UCLA, ¿verdad? Porque la colegiatura es bastante alta.
Así que eso vino con fondos del Estado y también del gobierno federal. El gobierno federal ahorita no está tan bondadoso realmente, pero bueno. Pero las vías de TEP, así que tenemos esta vía de residencia, tenemos la vía de 2 años que empiezan en septiembre, la residencia empieza en agosto, cuando empiezan los niños. Así que están en el aula desde agosto hasta junio, hasta que se acabe el año. Tienen la experiencia del año. Y también tenemos nomás 3 caminos de pregrado, que es ciencias, matemáticas y música. Así que estos son la bilingüe que están nuestros estudiantes toman 3 cursos para tener la autorización para dar cursos bilingües en el estado de California, ¿verdad? Y el énfasis que nosotros aquí estamos es español, pero también tenemos en el verano mandarín, también ofrecemos francés y queremos ofrecer también coreano, ¿verdad? Y eso nomás es por el verano. Bueno. ¿Qué? Gracias, Imelda. Voy a hablarles un poco una vez que tienen un poco de información sobre el contexto del programa de formación docente de UCLA, yo les voy a hablar sobre las varias iniciativas de medición o de varias iniciativas dentro de este programa que han buscado desarrollar instrumentos de medición para uso como parte de esta formación de los docentes dentro de los varios programas y líneas de formación. Este último, digamos, ciclo ya más formalizado de trabajos, como les decía, empezó hace aproximadamente unos 20 años, se derivó de presiones del gobierno, tanto el federal como el estatal, para incrementar el nivel de demanda y de rigor en los programas de formación docente. Muchas veces con estos preceptos de que los programas de formación docente no son rigurosos, que es una generalización muy burda, pero bueno, de ahí vienen las políticas y digamos, implementaciones políticas que no se pueden ignorar, y entonces en aquellos entonces hubo una presión para, se tienen que evaluar a todos los docentes que estén en un programa de formación con tal instrumento. Esas iniciativas normalmente fallan porque el instrumento no es muy riguroso en realidad, no se adapta al programa, etcétera, etcétera. Entonces, unos años después, se adaptó el requerimiento a se tienen que evaluar a los docentes con algún instrumento o instrumentos que tienen que ser estandarizados y validados y sí, todas estas palabras mágicas que utilizan los profesores medios que saben qué significan, pero suenan como que son muy buenas. Entonces, en el contexto de esa oleada de presiones hace unos 20 años, el Center X, los varios programas, el Center X que conjunta todos los programas de formación docente y de liderazgo de UCLA, decidió, dado que nos estaban dando esa opción, dado que existía el mandato de tiene que haber una evaluación estandarizada, etcétera, etcétera, pero que ahora nos están dando la libertad, por lo menos, de diseñarla nosotros, pues vamos a hacer algo que sea útil, vamos a hacer algo que sirva, que no sea nada más un instrumento para hacer alguna evaluación rutinaria. Entonces, se decidió en aquel entonces, ya para entonces yo llegué en ese momento y había una parte de mi agenda de investigación, entonces me dijeron, a ver, ¿te interesa esto? ¿Te interesa esto? ¿Queremos hacer ese tipo de cosas? Y dije, no, faltaba más. Y de ahí empezó el trabajo donde nos pusimos a trabajar en un modelo de enseñanza, desarrollar un modelo de enseñanza, un modelo lógico, conceptual de enseñanza, y después diseñarle instrumentos alrededor que pudieran usarse para capturar distintos aspectos de ese modelo, que nos dieran una evidencia complementaria para evaluar, pero no solo para evaluar, sino para mejorar y apoyar el desarrollo de los docentes y estudiantes docentes en el programa. Entonces, el modelo original, que era el modelo entonces se llamaba Impact, el programa Impact, tenía todos estos instrumentos que ven ahí. No sé si alcanzan a ver, quedó en un azul muy bajito, pero hay algunos que están ya como tachados. Esos ya no se utilizan, no porque se hayan necesariamente abandonado por completo, algunos sí, como por ejemplo
En aquel entonces, los que se acuerdan, los que no tienen más de, digamos, veintitantos años, se acordaron que en principios del año 2000 en Estados Unidos era todo acerca del valor agregado, value added. Era eso, todo se tiene que hacer con value added. Esa, digamos, bacanal política terminó en unos años porque se dieron cuenta que no se podía hacer eso, no se podía escalar, pues ya no pues, tenemos que hacer value added. Algunas de estos otros instrumentos también se fueron, no eliminando, sino incorporando en otros, como juntando en otros. Entonces, por ejemplo, antes empezamos con el ACT, que era la evaluación final de tipo portafolio, esa ya no existe, pero se reemplazó con lo que se llama el TPA. Había una evaluación que era el BITSA, que ahora es más bien algo que se hace una vez que se está en Una vez que ya están, son profesores. es como un proceso de inducción. eh, entonces se fueron como acomodando los distintos instrumentos, de manera que ahora dentro del programa queda el portafolio de TPA, es una serie de artefactos del aula, reflexiones, quedan encuestas y blogs, ya no estoy seguro qué tanto se están haciendo, pero encuestas frecuentes, sí, encuestas frecuentes, logs no es un instrumento distinto, son encuestas pequeñas y que se hacen frecuentemente. Y sobre todo, y como, digamos, instrumento central que trae a todos juntos, rúbricas de observación. Me lo voy a brincar nada más. Este es haciendo un poco, buscando un poco en Google, estos días pasados me encontré con en una nota periodística de cuando empezamos este proyecto hace ya como 12 años. La nota era New Teacher Evaluation Method, nuevo método de evaluación docente, muestra promesa. Pues sí, sí, estábamos dando promesa porque precisamente nos ayudaba a utilizar distintos instrumentos para proveer evidencias complementarias, que era una evidencia bastante rica y robusta. Y la nota me gustó porque decía abajo, tal vez el logro más importante de este nuevo sistema es que ha restaurado la confianza de los docentes en el proceso de la evaluación. Es uno de los aspectos más, digamos, potentes y de los que hablamos muy poco, que una evaluación que sí sea rigurosa, pero que sea formativa, que se sienta que es válida, que está basada en un modelo robusto y que no es punitiva, efectivamente es algo que puede renovar la confianza del profesorado en este tipo de procesos. Es un elemento básico, porque si no hay confianza, este tipo de iniciativas suelen perderse y debilitarse y eventualmente eliminarse después de un tiempo. Entonces, bueno, para diseñar las rúbricas, lo primero que hubo que hacer precisamente fue desarrollar un modelo conceptual de cómo se quiere que enseñen los maestros que estamos entrenando, cómo definimos la buena enseñanza, cómo se define en general en la literatura, en el campo, y cómo la definimos nosotros, cómo se ve, cómo se siente la enseñanza de los alumnos que estamos entrenando, cómo queremos que se vea y se sienta por parte del alumno, se vea por parte de un observador y se sienta por parte del alumno. Ese era como el punto más básico del que partimos para diseñar un modelo que aquí les sintetizamos de una forma así muy sintética nuevamente, que tiene 4 ejes de diseño instruccional, discurso de contenidos, acceso equitativo al contenido y ecología de aula, que tienen un código de estos, no sé cómo se llaman, pero de QRs, ahí pueden ver la rúbrica y el modelo en más detalle. Una cosa que pueden notar aquí, no sé si lo notan de primera instancia, es que este modelo y las rúbricas y los instrumentos que se diseñaron a partir de él tienen una característica que los hace distintos de muchos de los instrumentos que existían por lo menos entonces, ahora ya no es tan raro, pero entonces era muy raro que algunas de las dimensiones y de los aspectos de la enseñanza del modelo se enfocaran directamente a la equidad en la práctica, a la inclusión de distintos alumnos en el aprendizaje, a vincular los aprendizajes al contexto de los alumnos. Eso no era algo que fuera estándar hace 20 años en los instrumentos que existían y estuvo ahí desde el principio como parte de nuestro modelo. También se implementaba en en algunas de las dimensiones de colegiado. Creo que esto nada más se los voy a dejar así en un momento para que lo vean, pero son algunos de los
dimensiones que se derivan de cada uno de estos ejes. Dimensiones y subdimensiones, dominios y dimensiones, o dimensiones y subdimensiones, que las tienen. Y este es una imagen de la rúbrica en particular que se derivó. Esta es para matemáticas, y aquí pueden ver 5 de esas dimensiones con sus 4 niveles que describen desempeño docente o una aula donde se perciban aspectos del desempeño docente y de la interacción de los alumnos de distintos niveles, desde el más bajo, que se llamaba, no le decíamos bajo ni reprobado, sino era contemplating. Apenas está contemplando. Es importante. Ya me convencieron a mí, decía, ¿por qué? Pónganle. No, ya me convencieron que efectivamente, si el modelo de verdad es formativo, debemos decir, el nivel más bajo es todavía contemplando. El segundo es emergiendo, emergente. Después integrando e innovando. Bueno, para mí es el 1, el 2, el 3, el 4. Pero tiene ese sentido de que es importante de plantear una trayectoria, de plantear que alguien que obtiene un 1 no es ningún drama, no es tú eres un 1, no, tú estás en el nivel en el que estás contemplando, estás empezando, y la idea es que te vamos a mover hasta la innovación poco a poquito. También hay ejemplos de práctica. También hay algunos ejemplos acá. Las rúbricas, en realidad, este es una, digamos, versión muy sintética que se usaba, entonces, para llevarlo literalmente ahí enfrente, tenerlo enfrente y irse acordando de cosas, pero tiene otros materiales que la acompañan, más ejemplos, etcétera, y distintas versiones. Esta es nada más unas pocas dimensiones de la versión de matemáticas. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Ya que desarrollamos estas rúbricas, primera versión hace 15, 18 años, la idea era, si se acuerdan, estos tenían que ser instrumentos válidos, ser instrumentos estandarizados, validados, que quiere decir pues, que eran técnicamente robustos. Y efectivamente es algo que es importante no solo porque lo exigían las autoridades, que fueran instrumentos validados, sino porque efectivamente, si no somos capaces, si no tenemos evidencia de que es posible distinguir entre un nivel 1 y un 4, pues entonces la rúbrica a lo mejor necesita mejorarse, no es tan útil. Entonces realizamos una serie de estudios, aquí les estoy presentando un screenshot de uno de ellos. Dice 2018, pero en realidad representa trabajo que empezó como el 2010. Varios ciclos de trabajo y como ciclos de publicación. Terminó siendo publicado en 2018, pero este es trabajo, digamos, del primer ciclo. Bueno, lo que hicimos fue una serie de estudios muy estándar, muy tradicionales investigando las características psicométricas de la rúbrica de observación. Un estudio muy típico de confiabilidad y validez, donde buscamos identificar las distintas fuentes de error que inciden en el proceso de calificación. Las rúbricas estandarizadas, las rúbricas de observación, evidentemente, como ustedes saben, necesita ser un entrenador, un observador calificado que haga todos los juicios basados en la rúbrica. Y entonces, desde el punto de vista psicométrico, tienen error que tiene que ver con la interpretación que hacen los observadores, error que tiene que ver con la ocasión o el momento de observación. Puede haber error de un momento a otro, de un calificador a otro. Este es un estudio de generalizabilidad que nos permite aislar esas fuentes de error y después estimar la confiabilidad y la precisión de los puntajes. Qué tan confiables, qué tan precisos son desde el punto de vista psicométrico. Y también proyectar qué confiabilidad o qué precisión se podría obtener en algunos escenarios particulares. Hicimos también un análisis de estructura factorial. Importante que eso no lo usamos tanto, no se reporta tanto en estudios psicométricos, pero hicimos también una comparación de experto principiante, se llama, que es un modelo en realidad muy antiguo y muy importante de la psicometría, que es mostrar que un grupo de maestros, en este caso expertos, van a sacar un puntaje mucho más alto que un puntaje que un grupo de alumnos principiantes en estas cosas, porque se supone que ya son mucho más expertos. Y si la rúbrica, el instrumento no puede capturar eso, pues eso es evidencia de que no es muy confiable o muy válida. Eso se da por descontado, se hace poco en los estudios de psicometría, pues eso hicimos para que tuviera también esa fuente de evidencia, y efectivamente vimos que, bueno, tenía confiabilidad.
apropiada, y con apropiado le voy a poner comillas al apropiado, con apropiado yo siempre digo, eso significa que no era menor la confiabilidad que la de instrumentos estandarizados muy populares y conocidos que se venden por empresas o por universidades, centros universitarios que los venden muy caro, y el nuestro pues, era gratis y lo habíamos desarrollado en casa y tenía confiabilidad parecida, muy comparable a la de ellos. Eso quiere decir que había muchos claroscuros, había dimensiones que no eran muy confiables, otras que no eran más, pero eso mismo es cierto de estos otros instrumentos. Entonces nosotros decíamos, nosotros estamos muy contentos con el nuestro porque no es peor que el de ustedes. Ahora, ¿son buenos los dos? No sé, vamos hablando. No estoy diciendo que sea una confiabilidad que dijéramos que bruto, pero sirve, tiene esos niveles. Es decir, si el gobierno dice que necesitan un instrumento validado, el nuestro está tan validado como el de ustedes, punto. Desde un punto de vista académico yo le veo muchos matices y muchas debilidades, pero si les aceptan aquel que cuesta tanto de la universidad no sé qué, o de la compañía de evaluación tal, de Danielson o de Pearson o de no sé qué, el nuestro es tan bueno como el de ustedes. Entonces, en ese sentido estaba validado y efectivamente con esta evidencia nos lo aceptaron y desde entonces es la serie de instrumentos que se utilizan en UCLA. También hicimos, uy, 28 minutos ya, madre de Dios, avísenme. Bueno, muchos datos cualitativos, errores, aquí algo de la evidencia psicométrica. Empezamos a hacer algunos análisis más finos de la evidencia psicométrica. Hay dimensiones más y menos confiables. Muchas veces las dimensiones menos confiables están entre los aspectos que son más importantes para nosotros y también son los más difíciles de dominar y de desarrollar, pero esas también son muchas veces las menos confiables, más importantes. No podemos decir, esa no tenemos confiabilidad, no la evalúen, no, pues es de las más importantes. Necesitamos muchas entrevistas con calificadores también para ver cómo estaban funcionando. Y entonces hubo tres tipos, digamos, de esfuerzos a partir de estos resultados. Algunos eran directamente corregir la rúbrica. Evidentemente la rúbrica necesita muchas correcciones y muchas rondas de revisión. Entonces hicimos mucho de eso. También corregir la interpretación. Por ejemplo, aquí la interacción o el error que tiene que ver con que en algunas veces vimos que la práctica era un poco más alta y en otras ocasiones que se citó la aula era más baja. Eso es muy natural, eso no es necesariamente error en el sentido negativo de la psicometría. Eso quiere decir que en algunos momentos se enfatizan más unos aspectos de la enseñanza en el aula en un día y en otros no se enfatizan porque esos no caben tanto dentro de ese día. Entonces eso es error en un sentido distinto, el error que tiene que ver con los calificadores, que ese sí es más error puro de medición. En algunos casos simplemente la decisión era, pues es que tenemos que usar algunos otros. La rúbrica no nos permite, la observación en aula directa no es el mejor método de evaluar todo, es el mejor método de evaluar algunas cosas, pero no todo. Creo que lo voy a parar ahí porque si no nos queda tiempo para lo más importante, que es los usos formativos que estamos tratando de dar a esta aula. Bueno, lo que más realmente nos causó diferencia fue la voz de los estudiantes. Eso no tuvo muy buena marcación inicialmente porque es un aspecto nuevo. Cómo se resalta la voz del estudiante, ¿verdad? Student voice. Y también la diferenciación, que para un docente es muy difícil captar todo eso para realmente estar preparado para todos los estudiantes especialmente los que tienen, pues, aprenden diferentemente, ¿verdad? Así que es algo en lo que estamos trabajando y seguimos elaborando ese aspecto, pero lo que hizo esta rúbrica, realmente un marco de enseñanza, fue darnos una voz común, un lente común a los docentes, a los mentores, a nosotros, para poder practicar, para poder hablar de la enseñanza. Eso fue una herramienta importantísima. Tener el mismo idioma para hablar de la enseñanza y cómo miramos la enseñanza en el aula. Así que el apoyo de los mecanismos del programa, esta vista común, y también es algo que usamos para la reflexión.
para la formación, ¿verdad? No final, pero de formativa, ¿verdad? Así que es algo que no es definido con una visita, es a lo largo. Y no es uso único, es uso en las clases de metodología, en las clases del seminario, cuando uno va a las visitas. Así que es algo que se ha integrado al programa. Eso es como lo usamos más o menos tenemos diferentes vías en nuestro programa y tenemos un poquito de libertad para leer, pues, cómo lo hacemos este año con nuestros docentes. Pero necesitamos por lo menos 10 visitas. A veces algunos profesores tienen 3 en el otoño, otros tienen 4, depende, ¿verdad? Pero por lo menos van a ser 10 al año. Y son una progresión y siempre empezamos con la ecología en el aula, ¿verdad? No solamente es las relaciones con la maestra y los alumnos, también los alumnos y con los alumnos, también todo uno con el contexto en donde estamos, ¿verdad? Es el ecosistema, ¿verdad? Solamente lo que vive y lo que no vive y y lo histórico también, ¿verdad? Así que no quisimos usar lo que antes así decía como classroom management, manejamiento del aula. No es un manejamiento, es algo en conjunto. Así que siempre empezamos con esa área de práctica en el aula, ¿verdad? Ese establecimiento de la comunidad en el aula. Así que tenemos diferentes etapas, pero al último, la más difícil es la diferenciación, que se consiste del apoyo al idioma, diferenciar a diferentes métodos de aprendizaje y también integrar el contexto de la comunidad en una fase crítica. ¿Cómo hacer relevante el currículum a nuestros estudiantes y que tenga impacto? Así que esa es la rúbrica que el área, la dimensión que nos ha dado un poquito más de problema, no problema, ¿verdad? Pero es más difícil de abordar, pero es algo también que hace nuestro programa muy distinto a muchos que ya hay ahí. Así que es algo en que seguimos trabajando, seguimos elaborando y ya tenemos muestras, artefactos realmente que ellos han creado, que les puedo enseñar. Realmente en este curso también crearon una lección y varias lecciones donde integran la comunidad, valoran las familias, valoran la comunidad en el aula en una manera que también es de alta nivel de instrucción, ¿verdad? Se integran estas dos fases de cómo uno trabaja con los niños en el aula. Ya. Bueno, lo que hacen un poquito diferente es que reflejan ellos mismos autoevaluación, ellos mismos reflejan y ellos mismos se dan qué son mis próximos pasos. Así que ellos mismos en qué quiero trabajar y por qué. Y uno en una junta de coaching, ellos determinan a dónde quieren ir y por qué, ¿verdad? Así, uno guía esa conversación y ellos deciden. Esto es al final, allá hay diferente, ya están en el nivel 4 y empezaron en el nivel 2, pero todavía siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo. ¿Y cuáles son mis próximos pasos, verdad? Eso es algo que tenemos que integramos realmente. Siempre estamos con la base de aprendizaje. No, nunca acabamos de aprender, ¿verdad? Seguimos y seguimos. Este es el último trabajo de María Paz. Acaba de entrevistar a varios docentes en este estudio y lo que ha encontrado es algo que uno ha sospechado, que la rúbrica así solamente no funciona, ¿verdad?
uno tiene que tener entrenamiento, también tiene que tener las relaciones sobre tiempo, tiene que tener la confianza, ¿verdad? Para que este trabajo se elabore es algo muy personal, para que alguien vaya al aula y te mire y te dé, Así que tiene que haber la confianza, tiene que haber que, que esto no es solamente un check-off, que es algo que uno va a seguir aprendiendo, va a seguir elaborando y también nos ha dado la oportunidad de tener esas conversaciones únicas con nuestros docentes en una manera personal, pero también de instrucción, ¿verdad? De formación. Nada más para concluir les iba a decir de este trabajo de María Paz Fernández, una estudiante que ahora es postdoctora, doctora ahí en Núcleo trabajando. Otra cosa que encontró en este trabajo es algo que le interesó mucho y que vamos a ver si podemos hacer algo más específico, que es que como tal vez es normal esperar, en las entrevistas se encuentra en los maestros, los mentores, como Verde, como otros, dicen, bueno, este estudiante maestro, se evalúa con puros 3 y 4, pero es más bien como un 2. Para muchas universidades es más bien un 2. Entonces, pero ese espacio es un espacio muy generativo. Vamos a tener la conversación de por qué tú te diste un 4, pero qué no notaste que me hace que yo crea que es un 2. Mira, te faltó esto, te faltó otro, ¿cómo lo entiendes? Y después hay otro tipo de estudiante que es el contrario, y se pone unos y doses, pero no, oye, pues esta estuvo muy bien. De hecho, tenías 3, a lo mejor eran 4, así, 4 limpísimo, pero era un buen 3. ¿Por qué te estás evaluando tan negativamente? Es otro espacio también muy generativo. Entonces, ella que es también psicómetra como yo, porque era mi estudiante, ya se está diciendo, no, pues que está más padre esto cualitativo, porque... Sí, pero sí se ha adaptado la rúbrica para la básica, también la primaria, a todas las materias como estudios sociales, ah, ah, English, ¿verdad? Inglés y literatura y también para la primaria. Y también hemos tenido otras dimensiones Que se enfocan en los estudios étnicos y la computación, pensamiento computacional crítico. Así que hemos desarrollado esos aspectos más y más y ya se ha aplicado en todo el programa realmente por el Estado que lo requiere, pero también tuvimos que crear un instrumento que hablaba que reflejaba nuestro programa, ¿verdad? Y lo ético y cómo damos nosotros la vista a lo que miramos la enseñanza en Los Ángeles, en un contexto urbano, en un contexto donde hay muchas riquezas que tienen que salir, pero también muchos desafíos, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos en ese aspecto? Bueno, ahora nos toca la Baja California, de experiencia por acá. Y bueno, yo les voy a el contexto de dónde nace esta rúbrica de evaluación del desempeño docente preescolar. Está en este nivel educativo y vamos a, pues bueno, tiene una larga también trayectoria en estas temáticas, desde cuando trabajaba yo para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En el 2007 se publicó un estudio sobre prácticas para desarrollar la comprensión lectora, desde una parte muy cuantitativa. Y luego, ya en el 2013 se publicó otro que sí iba más hacia las prácticas pedagógicas y el desarrollo profesional docente. Eh, pues son estudios nacionales estos dos, y un seminario que tuvo mucha influencia, bueno, en nosotros del instituto, pero también en mí, fue el seminario de medición de práctica docente que lo impartió un profesor de la UCLA,
aquí está presente, que nos, ¿Cuál será? de hecho fueron 2 seminarios y bueno, con esto que ya les ha contado José Felipe, pues nos interesó mucho, digamos, la perspectiva que tenía de la evaluación, una evaluación más formativa, de que a partir de instrumentos, digamos, diseñados para tener como cierta confiabilidad y validez, también podrían tener usos formativos. Entonces, eso fue, digamos, el inicio de esto. Utilizamos, por ejemplo, me certifiqué para el uso de la ECERS y el CLAS, o sea, porque eran los instrumentos del mercado muy conocidos para este nivel educativo. Pero bueno, ahorita les voy a decir por qué no utilizamos esto. Entonces, bueno, decidimos hacer una estrategia para la evaluación formativa en preescolar. Y algunos aprendizajes de este proceso inicial fue que muchos de los instrumentos de medición de la práctica nacen con un propósito sumativo o de investigación y luego tienen un componente formativo. Nosotros queríamos hacer un instrumento que de inicio tuviera ese componente formativo y que tuviera también las propiedades métricas apropiadas, ¿no? Otra de las cuestiones que identificamos es que no se aprovechan las características de la organización y funcionamiento de las escuelas. Por ejemplo, el CLAS, pues tiene su propio marco conceptual y demás, su propio lenguaje que han mencionado ustedes, eso también lo identificamos nosotros. Que incluso llegan a ser incompatibles con la propuesta curricular mexicana. En México hay un currículo nacional de observancia global y demás, ¿no? Otra de las cuestiones que veíamos es que los conceptos que subyacen al instrumento no siempre son de carácter pedagógico, o sea, hay algunos que tienen más un componente psicológico de base, ¿no? Entonces nosotros queríamos apegarnos a una teoría educativa, ¿no? Más pedagógica. Y bueno, también habíamos, lo que ya he comentado José Felipe, problemas de validez y de confiabilidad de estos instrumentos, que para nada es fácil que tengan propiedades métricas bastante robustas. O sea, es cierto que lo reconocemos. Entonces decidimos hacer un instrumento con estas características que evalúa la práctica docente preescolar por uso formativo en investigación, alineado al currículo de educación preescolar nacional, de observación en situ, en video, y que se obtienen evidencias también de la planeación del plan de trabajo y de las evidencias de evaluación de la educadora. Y la idea sería evaluar situaciones didácticas completas, o sea, todo el ciclo de lo que está planeado, de lo que interviene la profesora, de lo que evalúa. O sea, todo este ciclo digamos, lo que pone lo que se observa, ¿no? Y bueno, algunos principios que junto con la doctora Luna, que está aquí presente, estuvimos trabajando para el instrumento, y es que la evaluación tiene sentido solo si se utiliza para la mejora, ¿no? Teníamos muy claro esa parte formativa. Y también una sólida conceptualización de la enseñanza, algo que también veníamos identificando en nuestros instrumentos. Y también un enfoque sistémico de la evaluación, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, y que fuera pertinente para los actores del sistema educativo, que se adhiriera a la estructura, a las funciones que tienen algunos agentes del sistema educativo. Y bueno, que tuviera características de construcción de los instrumentos robustos, ¿no? Bueno, adoptamos este modelo de evaluación del y para el aprendizaje, hicimos una extrapolación de evaluación de la enseñanza y de evaluación para la enseñanza, ¿no? O sea, una evaluación formativa para la mejora. Esto, no voy a profundizar mucho en esto, es también, me acuerdo que Felipe lo enfatizaba mucho, pues como una conceptualización de la enseñanza, digamos, compleja, como lo es el propio constructo, y alejarnos de estas conceptualizaciones más simplistas, ¿no? Porque si llegamos a verlo, ¿no? De característica del profesor, atribuimos resultados de aprendizaje a los alumnos, ¿no? O comportamiento del profesor
y atribuimos resultados de aprendizaje a los alumnos, ¿no? Dejando de ver lo que está en medio, ¿no? Que podríamos tener una figura más como esta, con mayor complejidad, donde están los contenidos, lo que hace el profesor, lo que hacen los alumnos y los propios resultados de la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, adoptamos también esta conceptualización más robusta, nos adherimos a lo que mencionaba Schulman sobre el razonamiento y acción pedagógica dentro de la enseñanza, y bueno, quien Val, que ha retomado eso, también lo del conocimiento base, el conocimiento pedagógico del contenido, aquí no se alcanza a ver, pero bueno, es el ciclo de razonamiento de Schulman, que empieza con la comprensión de lo que se quiere enseñar, transformación, intervención, la evaluación y la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, nos adherimos a esta conceptualización. Y también a lo que señalaba el currículo nacional. También por ahí identificamos los marcos de buena enseñanza. Estos son algunos de los que estuvimos revisando. Nos inspiramos en las rúbricas que tenían estos instrumentos muy interesantes. También creo que ustedes hablan de estas cuestiones, pueden retomarlos. Y bueno, el enfoque sistémico. Bueno, esto se explica de la siguiente manera. O sea, cuando nosotros somos estudiantes, luego criticamos al profesor porque nos evalúa con algo que no nos enseñó o que no vio de la misma manera que se vio. Entonces los profesores también podrían decir eso, ¿no? O sea, me están enseñando, me están evaluando con un marco conceptual, con una terminología, con cuestiones sobre las cuales no están en marco normativo o de lo que tendría que estar haciendo, ¿no? Entonces, insertar un instrumento de evaluación para la mejora, pero considerando todos los elementos del propio sistema, ¿no? Por ejemplo, entonces el instrumento en un inicio se diseñó así, o sea, para evaluar el propio docente en el aula y sí, pero podría ser un agente evaluador, el director, el colectivo docente, es algo muy interesante que se puede evaluar, el ATP, que es otra figura, asesor técnico pedagógico, ellos están en la zona escolar, o el supervisor, que anda a hacer otras cuestiones, pero podrían también hacer estas funciones. Y bueno, estos son algunos de los procesos que estamos evaluando. Lo dividimos en tres: en planeación, la intervención o la ejecución y la evaluación, ¿no? Entonces, la planeación evaluamos el plan de trabajo, la intervención evaluamos estos elementos, y en la evaluación evaluamos la interacción del docente en el aula con el niño, pero también el expediente. Es algo que utilizan las educadoras acá y que están obligadas a hacer un expediente de trabajo. Pues digamos que estas son las dimensiones. Tiene subdimensiones, por supuesto. Por cada una de estas subdimensiones no las vamos a ver aquí todas. Esto también ha ido simplificándose afortunadamente. Afortunadamente empezamos con estas, pero ya hemos ido, a partir de análisis, hemos ido simplificando estos elementos. Esta es un ejemplo de rúbrica, también ahorita que decía ajá, insatisfactorio, ajá, en proceso, acá le decíamos en proceso, satisfactorio o destacado, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de estos elementos de acá es una rúbrica con estos 4 niveles, una descripción de estos 4 niveles. Y bueno, había un proceso. Digamos, empezaba con la revisión, una entrevista con el profesor y la revisión de su plan de trabajo. Aquí para investigación le hicimos confirmaciones, o sea, confirmaciones de las sesiones de clase. Después era una revisión, bueno, la revisión del plan de trabajo, la filmación, revisión del expediente, o sea, de las evidencias de evaluación que tenía el profesor. Posteriormente había una segunda codificación en video por otra persona, generación de un reporte individual. Para esto hicimos una cuestión de informática. Ya esto tiene tiempo, esto fue hace 10 años. Entonces había un reporte individualizado para las personas, y luego había una retroalimentación cara a cara personalizada.
a partir de de revisión de quienes habían hecho esta codificación de video, bueno, de los dos que habían evaluado la práctica, nos juntábamos y priorizábamos ciertos elementos a retroalimentar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde al rato Silvia nos va a decir más, abundar más sobre esto. No me quedan 4 minutos. Y bueno, entonces, muy importante el proceso de retroalimentación, pero también, bueno, algo de los análisis, hicimos análisis de range, las confiabilidades de los distintos factores, los tipos de coeficientes. Hicimos también un análisis de generalizabilidad, bueno, el porcentaje de acuerdo, el capa ponderada, que sé que a José Felipe no le agrada del todo, pero miembro del comité me obligó a hacerlo, entonces hicimos eso, teníamos que hacerlo, pero está en la de generalizabilidad. Pues, bueno, ahorita, bueno, está en esta parte de confiabilidad, ¿no? Un diseño de cruzado, juez, ocasiones, observación, similar a lo que José Felipe comentaba, ¿no? Sí. Bueno, y ya hicimos una de las alumnas de doctorado, de las egresadas de un trabajo de doctorado, hizo un estudio más experimental, diseño de base múltiple por participantes. Entonces, donde teníamos, cada una de estos era una observación, ¿no? Una evaluación, y hicimos una línea base que es antes de esta línea, entonces tuvimos, cada una de estos nombres es una persona, es una chica. Esto se trabajó nos tocó la pandemia, desafortunadamente. Entonces, ahí, con la ayuda de Silvia, estuvimos viendo y había, en CONAFE, sí había educadoras que estaban trabajando en presencial, pero no podíamos nosotros ir a observar, entonces les dijimos que se grabaran, que hicieran el video, y entonces fue que nosotros después hacíamos la codificación y hacíamos la retroalimentación vía Meet, en línea, y bueno, encontramos cosas interesantes. Bueno, la línea base sí encontramos un incremento a partir de las retroalimentaciones, a partir de que empezamos a dar retroalimentación, y si hay un incremento interesante, ¿no? Entonces, de acuerdo a los criterios de este cuasi experimento, nos resultaba bien. Luego, ya casi estoy por terminar, esto de otra de las alumnas de Perla Córdoba, que se hizo, intentábamos hacer ya un cuasi experimento con grupos. Ahí no pudimos hacerlo por cuestiones de gestión de las propias instituciones. Y bueno, aquí digamos, son los puntajes de 0 a 100 del instrumento, el puntaje global, y bueno, después de la intervención se ven 3 sesiones, se evalúan 3 sesiones, y pues hay un incremento. Aquí esto interesante es que hicimos una coevaluación y una autoevaluación. Ahí no se alcanza a ver, pero la línea más ocre es de una coevaluación. Aquí lo interesante es que están muy similares. O sea, la coevaluación que hacen las alumnas es muy similar a la evaluación autoevaluación que se hace ellas. Y lo que vimos sistemáticamente, que se autoevalúan de forma con más exigencia. ¿Sí? Entonces, hemos, bueno, comentarios finales. Lo que hace, se puede, sí, ya, ahí ya. Bueno, esto también fue, teníamos o sea, a ver, ¿cómo les digo? Bueno, los procesos de formación profesional son complejos, ¿no? Y de igual manera lo es hacer una evaluación que sea con los principios que queríamos, formativa,
que valore aspectos relevantes de la propia práctica, que sea sistémica y que sea pertinente, ¿no? Y estábamos muy preocupados por el asunto de la sustentabilidad, o sea, de cómo hacer una evaluación. Sabemos que funciona, pero estos procesos son muy demandantes en tiempo. O sea, nos dimos cuenta de que sí funciona, pero nos llevará muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Por eso hicimos esta parte de coevaluación y autoevaluación. Digamos, entrenar digamos, a las mismas chicas que de la normal a entrenarse para coevaluarse y que ellas sean las que repliquen este trabajo, ¿no? Y también el proceso de evaluación, porque bueno, también hay una cierta tradición formativa sobre procesos de autoevaluación, ¿no? Y otra de las cuestiones muy importantes que hemos estado trabajando es en reducir el contenido a evaluar. Y aquí lo que nos dimos cuenta al principio, pero ya cada vez es como más claro, es que tendríamos que fijarnos en el conocimiento pedagógico del contenido, no tanto el conocimiento en sí, sino cómo se ve la estrategia didáctica que utiliza para trabajar ciertos contenidos, ¿no? Si es matemáticas, si es ciencias, entonces tendría que estar trabajando cierto contenido pedagógico. Y eso, pues, me fue muy claro al estar, digamos, en el comité de algunos alumnos de doctorado. Uno de ellos era médico y estaba haciendo también la evaluación para quienes hacen la maestría en medicina. Entonces, ¿cómo le dices a los médicos? Les pones un conjunto de mil cosas que evaluar, ¿no? Que es lo que queremos que con fiabilidad nos funcione bien. Entonces, bueno, una de las cosas que nos queda claro es que lo esencial tendrá que ser el conocimiento pedagógico del contenido. Y hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En mi caso específico, hablaría de la experiencia que hemos tenido en la escuela normal con la autorización, muchas gracias, de las rúbricas, que aquí haciendo un recuento con el doctor Horacio, decimos que ya son 3 ocasiones en que se ha trabajado de esta manera en la escuela normal. La primera de ellas, por ahí del 2019, en donde andábamos haciendo las grabaciones de los estudiantes. El segundo caso es en el contexto de CONAPE, que fue en pandemia, o algo, creo que dimos un paso más allá todavía en la cuestión de la retroalimentación. Y en esta tercera ocasión con la doctora Perla Córdoba, quien es docente de la institución, y pues lo trabajó directamente con la maestra de práctica. Entonces, cuando conocemos este proyecto del uso de rúbricas para evaluar la docencia, esta era una rúbrica que se trabajaba con educadoras en servicio. Entonces, vamos a decir, ¿cómo vamos a adaptar y ajustar esa rúbrica que lo trabajan en el IDE para que sea al nivel de las estudiantes que están en el proceso de formación, específicamente en el último año, 7º y 8º semestre? Y pensábamos, ¿por qué evaluar la práctica profesional? Evaluamos la práctica profesional, en el caso de la escuela normal, entran al aula desde el 3er semestre y van teniendo un nivel de gradualidad hasta llegar a las condiciones reales de trabajo en el último año. Entonces, pero esto nos puede dar una pauta que esperamos de los estudiantes semestre con semestre. Y la formación docente pues enfrentaba un reto, valorar las competencias en contextos reales, pero son distintas competencias en cada semestre. Específicamente en el 8º, pues ya eran todas las competencias que pedía el perfil de egreso.
y pasar de una mera calificación a realmente la mejora del desempeño, es decir, evaluar para mejorar, convertirlo esta rúbrica y estos procesos en algo formativo, especialmente en la práctica profesional. Y a su vez generar procesos sistemáticos de reflexión sobre la práctica. Algo que hemos platicado mucho es que la reflexión que hacemos en este último año no es como un mero requisito para los estudiantes, sino como un hábito que se puede ir quedando sobre la reflexión de lo que hacemos, porque no solamente queda para una calificación, sino reflexionar sobre la acción o después de la acción es lo que nos va a ir permitiendo mejorar como docentes en la función que realizamos dentro del aula. Y entonces en esta experiencia, básicamente fue el último año con la licenciatura en educación preescolar. Se observó la práctica profesional in situ y se evaluó mediante la rúbrica validada y adaptada. Esta la adaptamos conforme al perfil de egreso del estudiante, también retomando lo que traían el instrumento de Luna y Pedrosa, pues era algo alineado del INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero también que no dista mucho de lo que se solicitaba en el perfil de egreso. Pero para alinearlo a cuestiones formativas en la escuela normal, pues fue adaptado al perfil de egreso que se solicitaban en cada una de sus dimensiones. Y una retroalimentación inmediata después de la observación, no dejar de pasar mucho tiempo para que pueda haber una retroalimentación y esta realmente pueda ser significativa después de la observación, dar una retroalimentación. Y pues entre los fundamentos conceptuales estaba el de Schulman, por la comprensión, si podemos comprender realmente lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, podemos transformarlo e intervenir, actuar sobre lo que necesitamos mejorar, evaluarnos y reflexionar para tener una nueva comprensión de lo que estamos haciendo y cómo estamos actuando en el aula. Y en este sentido, pues llegaríamos a esa evaluación formativa que no busca controlar, busca generar más bien el conocimiento sobre la propia práctica e irnos conociendo también como docentes y qué es lo que necesitamos mejorar. ¿Por qué utilizar rúbricas? En la escuela normal regularmente para ir a observar al estudiante o para ir a evaluarlo, todos los maestros participamos, todos los que les imparten clases participamos en esta observación. Pero hay ciertos puntos que se observan y hacemos el registro de observación. Pero necesitábamos hacer visibles esos criterios. Es decir, yo como docente, ¿qué voy a observar? Y al estudiante comunicarle qué se le va a observar en esa ocasión, porque cada jornada de práctica tiene un propósito definido. Compartir esas expectativas, aquí es muy importante la comunicación con los estudiantes o con los observados, compartir esas expectativas de nosotros que estamos aplicando la rúbrica y ellos que están siendo observados, que se identifiquen niveles de desempeño, es decir, un alto nivel de comprensión y de conocimiento de la rúbrica, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y qué se espera de ellos. Favorecer la autoevaluación, que fue cuando ya se llegó en esa tercera ocasión que comenta Horacio, y generar una retroalimentación objetiva. Yo creo que esto es muy importante. La rúbrica no puede ir sola, mencionaba también José Felipe, es insuficiente para la evaluación. Yo creo que el quedarse con la rúbrica pues sería como un punto de partida o como un diagnóstico, pero ya yo como el docente formador, ¿cómo voy a retroalimentar? ¿Con qué me voy a preparar para orientar al estudiante, ¿no? Y que sepa objetivamente qué es lo que necesita. Y la rúbrica funciona como un mapa de desarrollo profesional docente. Es decir, las estudiantes comentaban, es que ya sé qué es lo que se espera de mí y hacia dónde puedo llegar o dónde estoy parada, ¿no? En cada uno de los rubros que mencionaba Horacio de la rúbrica, ellas podían identificarse, al platicarlo decían, sí, creía que iba a salir en eso o ya sabía que me iba a fallar tal parte, pero luego cómo llego al siguiente punto, cómo llego al siguiente rubro, ¿no? Que también lo comentaba la maestra Imelda. Y en este diseño fue cuantitativo de tipo metodológico, fue el caso de 11 estudiantes, 2 estudiantes normalistas y un docente universitario, y se utilizó evaluar la planeación, les pedíamos la planeación a los estudiantes, observamos la práctica cuando implementaban esa planeación, se hacía una entrevista y la revisión de evidencias, esas evidencias que tomaban ellos
de evaluación de los niños, evidencias de su propio trabajo para complementar toda esta evaluación. Y el protocolo fue que antes adaptamos el instrumento y nos capacitamos como evaluadores. Obviamente que antes de aplicar esta rúbrica, pues tendríamos que estar bien capacitados sobre qué vamos a hacer, qué vamos a observar, para que cada uno de los puntos de los rubros estén bien definidos para que esa frontera esté bien definida y no pase al otro, que es algo difícil, que decíamos, bueno, puede caber aquí, puede caber acá. Incluso en la rúbrica, que no apareció por ahí, también poníamos, Horacio y yo, algunos ejemplos de qué pudiera ir en cada uno de esos rubros, el tipo de comportamientos para evaluar. Y durante, pues, la observación completa, pues, estar en las escuelas, hacer estas grabaciones, o en el caso del contexto de CONAFE, pues, grabar la intervención del estudiante con esa planeación que habíamos revisado. Un registro sistemático fue pues afortunado tener una sistematicidad en la segunda ocasión, el contexto en pandemia lo permitió, y la aplicación de rúbricas. Y después, antes de la retroalimentación individual, prepararnos nosotros los que íbamos a retroalimentar, evaluar los instrumentos, evaluar los videos, evaluar la observación que llegamos a hacer, poner puntos de acuerdo y decir, bueno, la estudiante necesita reforzar tal parte, ¿qué podemos hacer? Le podemos brindar estrategias, le podemos decir qué puede hacer con la gestión del aula, con la disciplina, con las modalidades, con la forma de evaluar, con la forma de reflexionar con los niños, y entre nosotros nos poníamos de acuerdo quién daba qué parte, si la evaluación o la retroalimentación, cómo hacerlo. Regularmente a mí me tocaba la parte de la retroalimentación por mi formación como maestra de preescolar y que estamos trabajando el proyecto con las chicas de la licenciatura de educación preescolar. Y la reflexión sobre la práctica, es decir, dejar algunas preguntas ahí de reflexión para que se quedara el estudiante, las respondiera y que después pudiera tener elementos de analizarse durante la práctica. Y este protocolo estructura la calidad de la retroalimentación. Les decía, creo que es lo más valioso, la retroalimentación que se da a partir de esta rúbrica, ¿no? Como punto de partida. Okay. Y en estas dimensiones, dentro de la planeación, que son las mismas dimensiones de la rúbrica, evaluábamos los propósitos que tenía de la intervención, las estrategias que utilizaba y las situaciones de aprendizaje, que eso lo podemos ver pues en el mismo formato de la planeación del estudiante. La intervención educativa, que iba ya más en el momento de la práctica, los principios pedagógicos. En el caso de preescolar hay un listado de principios pedagógicos, cómo debe ser, cómo se debe conducir la maestra de preescolar para tener un buen ambiente de aprendizaje. Y el ambiente de aprendizaje en sí, que va por parte de la reflexión, el contacto que se tiene con los niños, la comunicación, y en la parte de la evaluación, el monitoreo que hace la educadora del trabajo con los niños durante las actividades, la retroalimentación que da la misma educadora, la reflexión que puede fomentar y el reconocimiento del trabajo de los niños. Entonces, en esas dimensiones fueron las que pudimos adaptar para utilizarlos como algo más general con todas las estudiantes. Si bien tuvimos la oportunidad de trabajar el apartado de lenguaje y comunicación en un primer momento, pero a lo mejor no les tocaba a todos los estudiantes tal día trabajar ese campo formativo, entonces decidimos que esas tres dimensiones eran las que siempre se utilizaban o que siempre tienen que estar presentes en cualquier intervención de la educadora. Nuestros principales hallazgos pues fueron las fortalezas en la claridad de los propósitos, que los estudiantes pudieran conocer, bueno, qué me van a evaluar, qué me van a revisar y hacia dónde tengo que llegar. Eso también pudo favorecer una comunicación cálida, es decir, como hablar el mismo lenguaje sobre qué es lo que esperamos. Hay veces que decimos, bueno, es que tengan buena disciplina en el aula. Bueno, ¿a qué estamos refiriendo con la disciplina? No es necesariamente que todos los niños estén callados, pueden estar todos platicando y tener una buena disciplina en el aula. Eso nos podría tener una empatía también y un buen lenguaje sobre lo que estábamos tratando. La atención a la diversidad, eso es muy importante.
Como docente del trayecto de práctica, pues tenemos 30 estudiantes, pero ahí podíamos saber exactamente qué necesitaba cada estudiante normalista. En específico, yo decía, pues a ella hay que fortalecer la parte de la evaluación, aquí la parte de las estrategias, la parte de la disciplina, y con ello poder atender mejor a la diversidad que tenemos en el aula y no ser tan homogénea la enseñanza que yo impartía como maestra de séptimo y octavo semestre. Y el manejo de errores. Si a lo mejor pudiera estar en la etapa de la contemplación, que no fuese como algo malo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Es decir, porque todos estamos en una etapa de formación, pero como decía la maestra Imelda, todos seguimos aprendiendo, nunca terminamos de aprender. Y como áreas de oportunidad en específico con las estudiantes, siempre se presentaba la parte de las estrategias didácticas, el enfoque pedagógico cuando se trabaja matemáticas, cuando se trabaja lenguaje o cuando se trabaja ciencias, el uso del tiempo. Eso yo siempre lo he visto como característica de los estudiantes que ya están por salir o noveles, el uso del tiempo. Yo les decía, no se desesperen, eso va con la experiencia, nuestro manejo de los tiempos en cada uno de esos aspectos, pero sí es necesario decir, bueno, ¿cómo uso ese tiempo y qué es lo que necesito tal vez disminuir o aumentar? Y la reflexión sobre el aprendizaje propio del estudiante y el aprendizaje de los niños. Y lo que identifico como el valor de los protocolos, pues que permiten homogeneizar los criterios, es decir, que todos entendamos lo mismo por estrategias, que todos entendamos lo mismo por la planeación o la evaluación. Reduce la subjetividad, es decir, pues es que le pareció al maestro o no le pareció al maestro, no es cómo me pareció, es lo que da la rúbrica y algo muy, muy claro. Sistematizar las evidencias nos permite tener evidencias del trabajo del estudiante, mejorar la calidad de la retroalimentación que brindo yo como docente normalista y construir conversaciones pedagógicas. Yo creo que nos llevamos más tiempo en la retroalimentación y la reflexión que se podía dar y también la apertura de los estudiantes al tener una información clara sobre hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde lo queremos acompañar. Y no es la rúbrica la que transforma la práctica, sino el diálogo que generamos a partir de ello, ¿no? De tener todo muy bien definido para poder reflexionar. Y como últimas reflexiones, lo que cambió mi forma de evaluar como docente, dejar de buscar errores y comenzar a identificar procesos. Es decir, bueno, no es que esto falle, sino decir, está parado en este punto de la rúbrica y hacia dónde lo quiero llevar. La observación se convirtió en una conversación profesional, es decir, pues voy y lo observo y luego platico con él cómo es de que lo vimos, pero ya con un punto de partida. La retroalimentación pasó de ser correctiva a formativa. No es tanto decir, salió mal esto o puedes mejorar esto, sino también decirle cómo puede mejorarlo, porque si no lo está haciendo correctamente, quizá o muy probablemente es porque no sepa cómo puede hacerlo mejor. Los estudiantes comenzaron a apropiarse de los criterios y autorregular su aprendizaje, es decir, pues ellos mismos, profe, ya sé que me falló y ya empecé a buscar de estrategias, ya empecé a buscar de modalidades, ya empecé a buscar cómo construir un portafolio de evidencias, por ejemplo. Y pues las rúbricas no son un fin, son un lenguaje compartido para construir el desarrollo profesional docente. Y esta experiencia, como para futuro, abre nuevas posibilidades. Por ahí ya habíamos platicado que podríamos usar esta rúbrica en una situación longitudinal durante toda la formación inicial. Eso implicaría adaptar la rúbrica a cada semestre, a lo que pide y a qué propósitos tiene cada semestre frente al aula. Integración de protocolos, pues ahora ya pueden ser más digitales, comenzamos grabando. Y retroalimentación puede ser entre pares, entre los mismos estudiantes. El uso de la inteligencia artificial, aprovecharla ya en este momento para analizar esas evidencias y apoyar procesos de reflexión docente. Y la construcción de trayectorias de desarrollo profesional. Es decir, que el estudiante vaya viendo cómo comenzó y cómo finalizó en esa misma rúbrica y esos mismos elementos. Y por mi parte es todo.